Déjenme contarle como introducción, a modo de introducción, esta iglesia de Esmirna enfrentaba persecuciones, enfrentaba constantes aflicciones y enfrentaba también pobreza. A pesar de su pobreza y de sus constantes aflicciones, Jesús elogia y le dice: pero tú eres rica. Esta iglesia, Jesús no le reprocha nada, no le dice: tengo contra ti que has dejado esto, tengo esto contra ti. No. A esta iglesia Jesús le da palabras de ánimo y le anima a perseverar en medio del sufrimiento y de tantas aflicciones. Y iglesia, esta palabra es para nosotros. Porque ¿cómo podemos nosotros seguir adelante en medio de tantas aflicciones, en medio de tantas crisis, en medio de tantas adversidades, en medio de tantas situaciones que nos oprimen muy fuerte? Y mi pregunta es: ¿cómo esta iglesia logró mantenerse firme? ¿Y cómo nosotros podemos perseverar en la aflicción? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar las pruebas, las dificultades, las crisis, las aflicciones? Sí podemos, hermano. Es mejor enfrentar dificultades, problemas y aflicciones con Dios que sin Dios. ¿Sí? Con Cristo, dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo sí podemos enfrentar pruebas, dificultades, embates que vienen. El apóstol Pablo dijo: no, yo todo lo puedo en Cristo. ¿En quién lo podés? ¿Con quién podés enfrentar las adversidades, las pruebas, las persecuciones y las dificultades? Con Cristo, hermano. ¿Sí? Esta iglesia, junto a la iglesia de Filadelfia, son las dos únicas que no reciben reproche. Como le decía hace un instante, no le dice: tengo contra ti algo, sino son palabras de consuelo, palabras de fortaleza, de ánimo para que sigan adelante. Pero el Señor les dice qué es lo que tienen que hacer para poder perseverar en medio de persecuciones, aflicciones y padecimiento que esta iglesia de Esmirna estaba pasando. El Señor les dice lo que tienen que hacer. A pesar de los padecimientos, ellos podían librar estas cargas, ellos podían librar estas aflicciones. Y hoy el Señor nos va a decir a cada uno de nosotros cómo debemos de hacer para librar cada aflicción y cada tribulación. Esmirna, déjenme decirle, era una ciudad muy linda en Asia. Era pequeña, era una ciudad rica, y déjenme decirle que Esmirna era llamada la corona de Asia. ¿Sí? Y lo increíble es que hasta hoy en día esa ciudad sigue vigente y está en Turquía, y es una de las 3 ciudades más importantes de Turquía. Esta ciudad, Esmirna, sigue vigente y es una ciudad que hasta hoy en día, en la actual Turquía, sigue vigente. Bien, vemos en esta ciudad de Esmirna, así como le habla a Éfeso, en Esmirna también había idolatría. ¿Sí? También sabemos que era una ciudad comprometida profundamente con la idolatría. ¿Sí? Adoraban también a los emperadores romanos. Y había una famosa calle de oro en la ciudad de Esmirna, que habían magníficos templos a dioses paganos, ¿no? Templos para Cíbele, Apolos, Esculapio, Afrodita y el gran templo para Zeus. Pero la adoración a aquellos dioses paganos estaba muriendo. Y el enfoque que estaba tomando era la adoración hacia los emperadores romanos, hacia el César. Ese era el enfoque que estaban teniendo ahí en Esmirna. Los emperadores romanos de ese tiempo empezaban
a demandar adoración, es decir, se la empezaban a creer. Ellos mismos creían que eran Dios y ellos demandaban que digan que él, el César, es el Señor. ¿Sí? Y empezaban a demandar adoración. Y Esmirna fue la primera en construir un templo para los emperadores romanos. Y ellos, los emperadores romanos, se la creyeron. Querían que las personas quemen incienso y proclamen: César es el Señor. Pero ¿saben qué? Los cristianos de Esmirna sabían que ese nombre le corresponde a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no se iban a doblegar ante el César. Esmirna. Déjenme decirle que Esmirna se refiere a la palabra de donde viene mirra, la mirra, que a su vez es símbolo de muerte. La mirra en ese tiempo se usaba para embalsamar a los muertos. Y déjenme decirle, en Mateo 2:11, no lo busque, pero pónganlo en pantalla, por favor. Dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. ¿A quién? A Jesús. Le ofrecieron oro, ¿saben por qué? Como rey, por su deidad, por su majestad le ofrecieron oro. Le ofrecieron incienso como el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, como dice la carta a los hebreos. Pero también le ofrecieron mirra, porque Él es el cordero inmolado que se inmoló por cada uno de nosotros, ¿no? Por eso, esta carta, déjenme decirle también, que es una de las cartas más resumidas de las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. Pero ¿saben qué? Tienen palabras que son de Jesús, que son poderosas. Sencillas, pero poderosas. Vamos a la carta de Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, pero la carta de Esmirna. Apocalipsis 2:8. ¿Lo tienen? En adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Paréntesis. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y acá en el primer punto, para ver este primer versículo del capítulo 2, verso 1, vemos que Jesús se describe a sí mismo, a la iglesia de Esmirna. Y dice: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, y dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Pero me gusta esta versión, ¿cómo lo dice? La nueva traducción, la traducción lenguaje actual. Sé que no la tienen acá, pero yo se lo voy a leer. Dice así: escribe el ángel de la iglesia de Esmirna: yo soy el primero y el último. Había muerto, pero he resucitado. Y miren lo que dice: escucha bien lo que te voy a decir. Dice. Así se presentó Jesús a la iglesia de Esmirna. Y así nos dice en esta tarde: escucha bien lo que te voy a decir. ¿Sí? Con esas palabras, diciéndole:
Iglesia, escúchame. Yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy la resurrección y la vida. Tengo el poder sobre la vida y la muerte. Yo soy. Así se presenta con esas simples palabras, pero diciendo, yo soy. No son los emperadores romanos, no es Esmirna, esa gran ciudad. Yo soy el primero y el postrero, dijo. Yo soy. Así se presentó. Tengo el poder sobre la vida y la muerte. Y tengo la última palabra en todo. No la tienen las dificultades, no la tienen las aflicciones. Yo tengo la última palabra en todo. No las adversidades, ni las aflicciones, ni los emperadores romanos, ni los que te están persiguiendo. Yo, le dice el Señor, soy el que tengo el poder. Como dice Isaías, ¿no? Soy el primero y el postrero. Es lo que dice Isaías 44:6. En Nueva Traducción Viviente dice, esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último, y no hay otro Dios. No lo hay. ¿Sí? En medio de esas aflicciones aparece Jesús, ¿no? Con estas palabras de ánimo y de fortaleza para decir, yo soy. Yo soy. El último, el postrero, ¿no? Y esa debe ser nuestra confianza, hermanos. Que en medio de las aflicciones, en medio de las nos están oprimiendo, dificultades, pruebas, Él viene y te dice, yo soy el primero, yo soy el último y no hay otro Dios fuera de mí que pueda hacer las obras que yo hago. No hay otro Dios fuera de mí que salve. Soy yo. Esta debe ser nuestra confianza en Cristo. Perseverar en las dificultades. Porque, mis hermanos, tenemos a Dios de nuestro lado en medio de las adversidades. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, así como se presentó, el que ha muerto pero ha resucitado. Jesús eligió este título en su aparición inicial, como en Apocalipsis 1:18, dice, y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así se presenta. Porque Él venció, nosotros podemos vencer. Y nosotros podemos ser más que vencedores porque Él venció. Porque Él vive. Vos y yo vivimos. Hay un himno que se llama Porque Él vive, ¿no? Y dice así, ¿no? La parte del coro, no la voy a cantar porque desafino mucho. Porque Él vive, dice esta parte del coro, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Solo por Él. No nos olvidemos, iglesia, de nuestro Dios. Cuando atravesemos las dificultades, cuando atravesemos las crisis, tenemos a nuestro Dios de nuestra parte. Y estas son sus palabras para nosotros. Esta es una carta yo al leer me apasiona porque es una carta de amor, una carta de consuelo. Es una caricia en medio de las dificultades. Porque le está diciendo, ¿no? Yo soy iglesia. Aunque la iglesia de Esmirna estaba siendo oprimida de muchas maneras, por todas partes, de los emperadores romanos, de los judíos que se decían ser judíos, estaban siendo perseguidos, estaban siendo oprimidos por todas partes. Y hoy la iglesia de estos tiempos también está siendo oprimida, pero por diversas ideologías, ¿no? Desde las escuelas a los niños le quieren enseñar que un niño puede ser una niña y que una niña puede ser un niño, con diversas ideologías que estamos siendo, o no, cuando nosotros nos levantamos y decimos, no, un niño es un niño y una niña es una niña, y ahí ya nos están atacando, ahí ya nos están oprimiendo, ahí ya nos están ahí
Vienen esas ideologías, nos siguen oprimiendo. En una cultura, mis hermanos, que usted prende la tele o su aparato móvil hipersexualizada, depravada, como dijo el apóstol Pablo, una generación maligna y perversa. Maligna y perversa. Lo vemos en las noticias. Usted prende su televisión, ve las noticias y ve lo que está pasando. En las escuelas, cómo quieren adoctrinar a los niños, de una perspectiva donde le quieren enseñar, imponer presiones de distinta índole. Pero ¿saben qué? Al presionar, ¿sabe lo que sale de nosotros, de los cristianos, cuando nos presionan, cuando nos oprimen, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las pruebas y te oprimen? Sale la mirra. Y eso es un incienso, sacrificio vivo, acepto, agradable ante Dios. Eso es lo que Dios recibe y le agrada. Como dice Romanos 12, ¿no? Sale la mirra, una libación, un olor fragante. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, dice, amados hermanos, les ruego, dice, que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Mientras vienen las dificultades, mientras en tu trabajo te dicen fanático, ¿no? Mientras te oprimen en tu casa, ¿no? Los que no son creyentes, mientras te atacan, están sacando la mirra, más te oprimen, están sacando ese incienso que sale como un olor fragante delante de Dios. Pero ¿saben qué? Lo que Jesús conoce acerca de la iglesia de Esmirna, así como le dijo a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras. También se lo dice a Esmirna. A Esmirna le dice, yo conozco tus obras, pero también conozco tu tribulación, tu aflicción, tu pobreza. Pero tú eres rico. Así como conocía la obra de la iglesia de Éfeso, conoce también la tribulación y la pobreza que los hermanos de Esmirna estaban pasando. No era fácil ser cristiano en Esmirna. No era fácil, hermanos. Ellos quedaban por seguir a Cristo y no declarar que César es el Señor. Ellos pasaban a vivir en una extrema pobreza, a no tener los privilegios que esa ciudad tenía. Pasaban a ser los pobres en ese entonces. ¿Por qué? Y le dice Jesús, yo conozco, dice, tu tribulación y tu pobreza. Pero hace un paréntesis y le dice, pero tú eres rico, ¿no? Si vamos al original de esta palabra, tribulación, aflicción, es tlipsis en el griego, ¿no? Quería decir originalmente, está oprimido bajo un peso, ¿sí? La presión de los acontecimientos que pasaba la iglesia de Esmirna estaba siendo oprimida. Y Jesús le está diciendo, yo conozco tu tribulación, lo que estás atravesando. Y hermano, y es lo que te quiere decir el Señor en esta tarde. Yo conozco tu aflicción. Yo conozco lo que estás pasando, Catalina, María, yo te conozco, Rocío, Ernesto, yo te conozco, Denis, yo sé lo que estás pasando. Yo te conozco, dice el Señor. Aunque a veces nosotros no podemos ver, en medio de las dificultades, nuestra mirada se desvía de Dios y empezamos a mirar lo que nos pasa, a mirar las aflicciones, a mirar las dificultades, a mirar lo que nos está sucediendo en vez de poder levantar nuestra mirada al cielo y ver al Dios que tenemos. Es todo, el Todopoderoso. Pero Dios estaba obrando. Y a veces nosotros no sabemos. En ese cuadro de las aflicciones, de las pruebas, de las circunstancias que estemos pasando, no entendemos. ¿Por qué fui despedido de este trabajo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? No entendemos. Pero ¿saben qué? Aunque no puedas ver, aunque no puedas entender, Dios está obrando.
Dios está obrando. Y sigue obrando y sigue teniendo el control. Él está obrando en medio de las dificultades, con el propósito de cumplir su propósito, bendecirme y bendecirte. Porque la Biblia dice que todo, absolutamente todo, ayuda bien a aquellos que aman a Dios. Dios está obrando en medio de la aflicción. Pero iglesia, pon tu mirada en el Señor. Pon tu mirada en Él. Míralo a Él. Tenemos un Dios que está obrando aunque no podamos ver. No entendemos, pero el Señor dice, yo te conozco, yo estoy. Yo estoy. Iglesia, sigue creyendo, sigue confiando, sigue perseverando, sigue creyendo. Yo soy. Pero lo que Jesús piensa de la iglesia de Esmirna, aunque todo el contexto de lo que estaba sucediendo en esa iglesia, lo que Jesús piensa de la iglesia de Esmirna le dice, hay un paréntesis. En ese versículo de Apocalipsis le dice, pero tú eres rico. Tú eres rico, le dice. Esta pobreza que estaba pasando en la iglesia de Esmirna, ¿no? En una ciudad donde era rica encima. Pero los cristianos allí eran pobres. La palabra utilizada en esta ocasión para pobreza tiene dos términos en el griego, ¿sí? Esta palabra en griego hay dos palabras para pobreza, que es peneia, que describe la condición de una persona que no es rica, pero aunque sea con sus manos trabajando, llega al sustento del día. Después está togeia, que describe el estado que no tiene absolutamente nada. Así estaba los hermanos en Esmirna. La pobreza de los cristianos se debía, mis hermanos, a dos factores. Al hecho de que la mayor parte de los cristianos pertenecían a la clase baja de la sociedad. Y otra razón es porque la pobreza de los cristianos de esos tiempos sufrían, si no confesaban que el César era el Señor, ellos sufrían el despojo de todos sus bienes. Así, mi hermano. Todos sus bienes eran despojados por el Imperio Romano. Atacaba inesperadamente a los cristianos, les destrozaba las casas. No era fácil ser cristiano en Esmirna. Y ellos, por causa de no adorar a César como Dios, eran perseguidos, eran ultrajados, pasaban necesidad, porque le decían, no, César no es el Señor. No confiesas a César como el Señor, te vamos a afligir, te vamos a hacer la vida imposible. Y así era la vida de los cristianos en Esmirna, la opresión que tenían los cristianos en Esmirna. Y le dice el Señor, conozco la pobreza, porque eran asaltados y despedidos de su trabajo a causa de la persecución que sufrían, mis hermanos. ¿Saben por qué? Por el Evangelio. Sufrían por el Evangelio. Persecución económica. Otra razón importante por la cual los cristianos en Esmirna eran pobres, eran también porque totalmente eran despojados. El Imperio Romano venía y arrasaba con todo. Pero ahí estaba diciendo, en realidad, le dice el Señor, tú eres rico. Pero déjenme decirle que hoy en estos días, desde los púlpitos nos invaden con mensajes, no, el reino aquí y ahora, no, yo quiero las calles de oro acá. Los hermanos de Esmirna en pobreza. Y algunos diluyendo el Evangelio, diciendo, no, yo quiero las calles de oro acá en la tierra. Diluyen el mensaje del Evangelio. Acá lo quiero, a las calles de oro, acá. Que somos hijos del Rey y que tú debes tener todo, te debe ir bien. Los cristianos de Esmirna estaban en tribulación, aflicción y pobreza. Sí que puedes tener cosas materiales, sí que puedes prosperar, pero la Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, pero así como prospera tu alma. Que tu enfoque esté en Dios y no en las cosas materiales, porque cuando te empiezas a enfocar en las cosas materiales, estás rindiéndote
al Dios Mamón, al Dios del dinero. No está mal que seas prosperado y que obtengas bienes, pero la Biblia nos enseña a que debemos ser prosperados, pero así como prospera tu alma, dice. Amado, yo deseo que seas prosperado. La Biblia, del Génesis al Apocalipsis nos habla de prosperidad, pero la Biblia nos enseña que Dios nos bendijo en Cristo con toda riqueza y bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo, dice. Juntamente con Cristo. Sí podemos prosperar. Estos cristianos estaban en una extrema pobreza, pero Jesús le va a decir, yo sé la necesidad que estás pasando, pero ¿sabes qué? Eres rico espiritualmente. Lo que el apóstol Pablo dice en 2 carta a los Corintios 6:10, como entristecido, mas siempre gozoso, como pobre, pero más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, dice. Cualquier circunstancia que estemos pasando, hermano. Así como dijo el apóstol Pablo. El cristiano de Esmirna era pobre, sí, pero Jesús los describe que era rico. A través de las circunstancias, ellos eran. Jesús dice, ustedes son ricos. Ustedes son ricos. ¿Sí? Pero al contraste de lo que le dice a la Odisea, que ellos se creían que tenían todo, ¿no? Que tenían todo, le dice, vos te creés que sos rico, pero sos pobre, ciego, desventurado y desnudo. Un contraste con la iglesia de la Odisea, con lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de Esmirna, ¿no? Se creían que tenían todo. Se creían que pero tú eres. Y dice, te digo que te arrepientas y que compres, ¿no? De mí, ¿no? Compres de mí para que te vuelvas, le dice, ¿no? Después ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Pero así, y esta iglesia, siendo oprimida, también por ciertos grupos que querían volver a la ley, ¿no? Porque dice ahí, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás, congregación de Satanás, ¿no? Querían volver a la ley cuando ya Jesús estableció un nuevo pacto que es en su gracia, ¿no? La ley, ¿no? Él nos trajo un mejor pacto, dice la carta a los Hebreos. Un nuevo pacto dice que es en su sangre. Pero estos querían volver encima ni judíos, ¿no? Y hoy hay muchos que quieren volver a la ley, ¿no? Y caer de la gracia, como le dice Pablo a los Gálatas, ¿no? ¿Quién? Dice, os fascinó a ustedes, ¿no? Dice, para que se vuelvan atrás, ¿no? Y hoy muchos están dando vuelta con falsas enseñanzas, que hay que volver a las costumbres religiosas judías, ¿no? Y cosas así. Y te hablan así, shalom, te hablan todo así, ¿no? Y es de acá, de la Ferrera, y no es judío encima. Pero es así, hermano. Cristo estableció un mejor pacto. Y acá viene el consejo de Dios. En medio de cada opresión, en medio de cada aflicción, Dios nos dice por su palabra lo siguiente. Lo que Él espera de cada uno de nosotros, en medio de cualquier persecución, en medio de cualquier padecimiento, Él espera de nosotros esto. Apocalipsis 2:10. Él espera esto de nosotros, ¿sí? ¿Lo tienen ahí, Apocalipsis 2:10? Dice lo siguiente, la palabra de Dios. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Palabras tan sencillas pero poderosas que Jesús habla en estos versículos. Palabras de ánimo y dice, vas a padecer. ¿Cómo es esto, pastor?
¿Acá le está dando palabras de ánimo? Sí, le está dando palabras de ánimo. ¿Saben por qué? Porque Jesús es realista, hermanos. Jesús te va a decir, es necesario que para que entres en el reino de Dios tengas que pasar muchas tribulaciones. Te van a traicionar, te vas a enfermar, ¿no? Te van a pasar cosas. Pero es necesario que para que entres en el reino de Dios tenga que pasar a través de muchas tribulaciones, dice en Hechos, ¿no? Lucas dice así. Palabras tan poderosas que Jesucristo hablándonos a cada uno de nosotros cuando no sabemos qué hacer en medio de la dificultad, en medio de los padecimientos y las aflicciones. Muchas veces cuando me llaman, no sé qué decir. Cuando me dicen, ¿tenés que dar una palabra en un velorio? ¿O qué decir a una persona que tiene una enfermedad terminal, que se está definiendo entre la vida y la muerte? Cuando tenés que aconsejar. Y yo le digo, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué voy a decir? Di mi palabra. Y mi palabra lo sanará. Como dice en el Salmo 107, envié mi palabra y mi palabra lo sanó. A veces no sabemos qué decir entre las dificultades, en un velorio, en medio de una enfermedad terminal, pero digamos lo que Jesús dice. Nosotros no sabemos qué decir, ¿o no? Pero ¿saben qué? Dios sí sabe qué decir. Dios sí sabe qué va a decir y cómo lo va a hacer. Dios sí sabe qué decir en cada situación. ¿Saben lo que nos dice? Te dice, como le dijo a la iglesia de Esmirna, así, tan simple, tan sencillo, pero tan poderoso. No temas. No temas. No temas, iglesia. Sé fiel hasta la muerte. Ese no temas, se les está diciendo a Jesús. Deja de tener miedo. Deja de tener miedo. No temas. Confía. Nahum 1:7, en Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. El Señor es bueno. Es un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. No solo conoce lo que estás pasando, sino que Él está interesado en ayudarte. Él te dice, no temas. Vas a padecer, vas a tener aflicciones, vas a tener situaciones que no vas a entender y no vas a comprender, pero con una caricia Él te dice, no temas, yo te ayudo, no temas. Yo soy el que soy. No temas. Él está cerca para ayudarte. Cuando muchos nos pueden decir, ¿y dónde está tu Dios en medio de esta situación que te está pasando? ¿Dónde está tu Dios con esto que te está pasando ahora? ¿A dónde está tu Dios? Cuando te sientes solo, despreciado, cuando te sientes en soledad, cuando se aumentan los enemigos, Dios te dice, iglesia, no temas. Isaías 54:4. Tan simples palabras, pero tan poderosas. Isaías 54:4 en adelante, ¿lo tienen? No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud, que es repudiada, dijo el Dios tuyo,
Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré tus ventanas. Pondré piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos, con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Y si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Su salvación de él vendrá, dijo Jehová de los ejércitos. ¿Qué te está diciendo el Señor? Lo que estás padeciendo no te va a destruir. Aun cuando el temor se quiera apoderar, aun cuando el miedo quiera apoderarse, el Señor nos habla y nos dice a cada uno de nosotros, no temas, no temas. Sé fiel hasta la muerte, hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Es decir, hermanos, vive siendo fiel al Señor. Sirve al Señor. Desgástate por Cristo. Vive para Cristo. Aunque duela, siga adelante. Pese a las pruebas, las dificultades, sigue hablando, sigue predicándole a tus hijos, síguele predicando a tu esposo, síguele hablando a tus generaciones, sigue hablando de Cristo, no calles, a tiempo y fuera de tiempo, dice la Biblia, predicando a tiempo y fuera de tiempo, no calles, sigue hablando en medio de la persecución, sigue hablando en medio de la aflicción y levántate en el nombre de Jesús. Sé fiel hasta la muerte, dice. Y yo te daré la corona de vida. Lo que Jesús le dice a esta iglesia es importante, hermanos. Porque no le está reprochando nada. Jesús no tiene ni una palabra de reprensión o corrección para los cristianos en Esmirna. Todo lo que Él tiene son palabras de aliento y de promesas de una corona. Y el ánimo que Él les da a que sean fieles hasta la muerte. Miren, dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Tendremos tribulaciones, mis hermanos. Vivimos en un mundo que cada vez se va deteriorando cada vez más. Un mundo con pestes, enfermedades, y la Biblia nos habla de eso. Mateo 24, señales de los últimos tiempos, los dolores de parto, ahí están. Guerra, rumores de guerra, pestes, enfermedades. Vamos a pasar, vamos a padecer, pero ¿saben qué? Vamos a vencer. Vamos a vencer. Romanos 8:15 dice lo siguiente, nueva traducción viviente. Miren lo que dice. Y ustedes han recibido un espíritu que los esclaviza
dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. No, dice. En cambio, dice, ustedes recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, es papito querido. Versículo 16. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Sí? La carta de Pedro también dice esto. En medio de la persecución, la carta de Pedro dice, ármense de ese mismo pensamiento, dice, ¿no? Como el Señor Jesucristo que padeció por nosotros. Vamos a padecer, vamos a sufrir, pero ¿saben qué? Vamos a vencer. Que Dios nos prepare, ¿no? En este momento, si estás pasando aflicciones, el Señor te renueve. En este momento, pero que Dios nos prepare para enfrentar la prueba. Para pasar la prueba que debemos enfrentar. Como les dijo ahí a los cristianos, el diablo lo va a meter en la cárcel, van a ser 10 días, ¿no? Pero ¿saben qué? Lo que le dice el apóstol Pablo a los romanos, dice, pues tengo cierto que las aflicciones de este tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. No se compara. Lo que nos está pasando, hermanos, y lo que te está pasando, no se compara con la gloria venidera. Cada aflicción, como dice Pablo, cada aflicción produce en nosotros un excelente peso de gloria. Cada aflicción, cada prueba produce en nosotros un excelente peso de gloria. ¿Saben por qué? Porque nos espera una corona. ¿Te espera una corona? Nos espera la corona de vida. 1 Corintios 9:24. Primera carta a los Corintios 9:24. Dice lo siguiente. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren por un solo, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La palabra corona, en el griego hay dos palabras, ¿no? Que definen a la palabra corona como diadema, que esa es la corona que se le daban a los reyes, a la realeza. Pero la otra corona es, la otra palabra que define corona es estéfanos, que conlleva las ideas, ¿no? de una corona como se daban en los Juegos Olímpicos, ¿no? En aquellos tiempos, en esa ciudad de Esmirna, se realizaban los Juegos Olímpicos, estéfanos. Una corona como la del cristiano, mis hermanos, una corona de gozo y de victoria, ¿no? Es lo que Jesús le dice, te daré la corona por haber padecido, por haber soportado las aflicciones, por haber sido fiel hasta la muerte. ¿Sí? Es lo que nos dice el Señor. ¿Saben lo que le dice a la iglesia de Esmirna el Señor? Ustedes son mis ganadores y se merecen este trofeo. Que un día el Señor también nos pueda decir a nosotros, bien, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Esta corona es tuya, ¿no? Como dice esa canción, y algún día, ¿no? Esa corona Jesús me dará. Algún día yo espero esa corona. Como le decía, en la ciudad de Esmirna se realizaban los Juegos Olímpicos. Y el cristiano, mis hermanos, tiene una carrera. El cristiano tiene una meta a alcanzar. Y la meta a alcanzar es Jesucristo, hermanos. Puestos los ojos en Jesús, dice el autor de los Hebreos. Puestos los ojos en Él, el autor y consumador de nuestra fe. El Hijo de Dios.
¿Tendremos que padecer? Sí. ¿Tendremos que pasar problemas? Sí. Pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir en la carrera hacia la meta, porque Él es fiel. Debemos seguir sirviendo fielmente al Señor y recibiremos esa corona. ¿Sí? Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Ahí, aquel que lucha, ¿no? Legítimamente, ¿no? Siendo fiel hasta el final de tus días, de mis días. Yo quiero, hasta el final de mis días, proclamar la grandeza de mi Señor. Hasta el último día de mi vida. Estaba viendo como un pastor, desde el púlpito predicando. Estaba predicando en la iglesia y el Señor se lo llevaba. Partía con el Señor predicando el Evangelio. Predicando. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. ¿Quieres esta corona? ¿Quieres esta corona? Levanta tu mano. Pelea la buena batalla y echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla. Sé fiel a Cristo hasta la muerte. Ahí vemos una promesa de una recompensa, hermanos, para la iglesia. El que venciere, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 11 de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Otra versión dice así: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. ¿Tienes oído? Escucha, presta atención lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Los que salgan victoriosos, los que sean fieles hasta la muerte, los que triunfen sobre las dificultades, los que confíen en mí, saldrán vencedores y les daré esa corona de vida. Santiago 1:12 dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa corona, por haber resistido las presiones del mundo, los embates, las pruebas. Y un día, yo no sabía dónde estaba este texto, está en Apocalipsis 4. Lo tuve que estudiar, porque en un discipulado salió esta pregunta. Pero un día estaremos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y tiraremos nuestras coronas delante de Él. Delante de Él. Tiraremos esas coronas delante de Él. ¿Sí? Si tú y yo vencemos, no sufriremos la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Es la condenación eterna, hermanos. Una vida lejos de Dios. Si tenemos vida eterna con Cristo, hermanos, no sufriremos la muerte segunda. Es por eso que hoy es el tiempo y hoy es el día que te puedes arrepentir y que te pongas a cuentas con Dios. ¿Sí? Con Cristo, vida eterna. Sin Cristo, condenación eterna. Y ese es el mensaje que muchos no quieren hablar hoy en día. La ira venidera, porque la gente se asusta, no quiere, se te van de las iglesias, no hables de eso. No, sí, viene sobre este mundo la ira venidera. Arrepiéntete. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vino como cordero, ¿no?, que fue llevado al matadero, murió, resucitó, pero en su segunda venida viene sin relación con el pecado, como el león de la tribu de Judá, para levantar a los que son suyos, y después cae la ira venidera. Pero Jesús no viene como un corderito, Jesús viene como el león de la tribu de Judá, sin relación con el pecado. Miren, en esta profecía de Isaías 60 ya no se nombra la mirra. Isaías
66. Multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Ya ahí la mirra no se nombra. En esa profecía de Isaías, porque Jesús ya no viene como cordero que fue llevado al matadero. Él viene como el león de la tribu de Judá a buscar a los que son suyos, a los que le han recibido, a los que han creído en Él, al que han puesto su confianza en Él. A eso viene a buscar. ¿Sí? Y la iglesia le dice al Señor, ven Señor, ven Señor, ven. Yo quisiera terminar con quién fue el pastor de esta iglesia. Muchas veces no sabemos quiénes fueron los pastores de esta iglesia. En Efesios sí, pero acá el que fue el pastor de la iglesia de Esmirna fue Policarpo. Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. ¿Sí? Yo quisiera que pudieran apagar las luces y por ahí no conoces el testimonio de Policarpo, pero que puedas ver cómo él fue fiel hasta la muerte. Y que puedas prestar atención 2 minutos a este video. Fue quien me instruyó en la fe y lo capacitó para la función que iba a desempeñar mientras estaba vivo. Fue llevado junto. Policarpo era el obispo de Esmirna. Según dice la tradición, el mismo apóstol Juan fue quien me instruyó en la fe y lo capacitó para la función que iba a desempeñar como obispo mientras estaba vivo. Ya cuando Policarpo era de avanzada edad, fue llevado junto con otros cristianos para sufrir martirio por negarse a adorar a los dioses romanos. Cuando Quadratus, el procónsul romano, trajo a Policarpo delante de él, le dijo al anciano que negara a Cristo para que sea perdonado. Pero Policarpo se mantuvo firme y le dijo: «Desde hace 86 años sirvo al Señor Jesucristo, y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría blasfemar contra mi rey, que me ha salvado?». Entonces el procónsul amenazó con enviarlo a las bestias o al fuego, pero Policarpio no se retractó y dijo valientemente: «Tú me amenazas con fuego, que arderá solo 1 hora, pero eres ignorante del fuego que viene por el juicio de Dios. No te demores, envía a las bestias, o prende el fuego. No lograrás que niegue a Jesucristo, mi Señor y Salvador». Inmediatamente trajeron madera seca y la amontonaron en el centro de la arena para hacer una fogata, y antes de que clavaran a Policarpo en la estaca, él le dijo a los guardias que eso no sería necesario, ya que Dios le daría la fuerza necesaria para permanecer de pie en medio del fuego. Mientras era amarrado, Policarpo dijo: «Padre, te doy gracias por haberme llamado a estar aquí en este día y considerarme digno de ocupar un lugar entre los santos mártires». Cuando los soldados le prendieron fuego, milagrosamente Policarpo no se quemó, así que se les ordenó que lo ejecutaran con la espada, y de la herida que le hicieron, corrió tanta sangre que terminó apagando el fuego. Él siguió siendo fiel hasta el final. Tenía la posibilidad de decir, y él dijo: «¿Cómo voy a negar a mi Señor? 86 años lo he servido y Él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo lo voy a negar?». Este fue el pastor de la iglesia de Esmirna y fue fiel hasta la muerte, predicando incluso acerca de la ira venidera, del fuego del infierno. Aún así, en sus últimas instancias de vida, él estaba hablando de la ira venidera, del infierno. Padeció, sí, padeció. ¿Saben qué? Pero venció. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué?
Jesucristo, como compartía bien José, se despojó de su gloria. Él vino a morir, Él se despojó de todo. Él dice en la Biblia que se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Se hizo pobre. Y tú dices, no puedo, mira lo que me está pasando, mira lo que me está sucediendo. Pero en realidad el Señor te dice, tú eres rico. Porque yo dejé todo para que fueses enriquecido. Dejé todo, padecí. Pero ¿saben qué? Saldrás victorioso. Saldrás victorioso. Apocalipsis, finalizo con esto. Apocalipsis 22:12 dice lo siguiente. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados si tus ropas han sido lavadas por la sangre del Cordero, si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, eres salvo. Padecerás, pero vencerás. Vamos a padecer, sí, pero venceremos, hermanos, porque estaremos toda una eternidad adorando a nuestro Dios. Y aunque no entienda lo que te está pasando, y aunque diga, no puedo, me cuesta, estoy luchando con esta situación hace tiempo, el Señor te dice, hey, eres rico. Fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Y aunque digas, me cuesta, no puedo ya, pastor, el Señor te dice, eres rico. Y aunque no entienda lo que suceda, Él está obrando. Él está obrando en tu vida, Él está obrando en tus hijos, Él está obrando. Porque Él dijo, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin.